Lilith, diosa, demonio o primera esposa de Adán. Imagínese una época muy lejana, en una tierra donde las leyendas eran tan poderosas como los dioses que las crearon. Lilith aparece en este escenario, envuelta en misterios y secretos, en una época en la que la humanidad intentaba comprender los enigmas del cielo y la tierra. En la antigua Babilonia, su nombre resonaba como el de una diosa poderosa, mientras que en otras historias se la temía como un demonio de la noche. ¿Pero quién era realmente Lilith? ¿Una diosa benevolente? ¿Un demonio cruel? ¿O quizás la primera esposa de Adán, incluso antes que Eva? Pero antes de profundizar aún más en estas fascinantes historias, primero que nada, asegúrese de estar suscrito al canal. No queremos que te pierdas ninguna de estas aventuras que estamos a punto de descubrir juntos. El ascenso de Lilith. Todo comienza en las arenas de la antigua Babilonia, un gran imperio, donde los templos se elevaban tan altos como montañas y las estrellas brillaban intensamente en las calurosas noches del desierto. Era una tierra llena de misterios, y entre esos misterios, había una figura rodeada de leyendas, una presencia poderosa y al mismo tiempo temida, Lilith. En Babilonia, Lilith no era vista como una simple mujer o un espíritu ordinario. No, era adorada como una diosa, una entidad vinculada a la luna y la noche, que representaba tanto la belleza como el peligro. La luna, como Lilith, iluminaba la oscuridad, pero también ocultaba profundos secretos. Se la asociaba con cosas que los hombres no podían controlar, los ciclos de la vida, la fertilidad y también tragedias inevitables como la traición, el aborto espontáneo y la enfermedad. Lilith era adorada, sí, pero también traía consigo cierto miedo. Durante la noche, cuando dominaba el silencio y las sombras se alargaban, las historias sobre Lilith cobraban vida. Dijeron que vagaba por las calles, deslizándose entre las casas como un viento frío. Los hombres, especialmente, sintieron su presencia. Muchos creían que Lilith los seducía mientras dormían, apareciendo en sueños como una mujer irresistible, atrayéndolos a trampas. Estos encuentros, aunque envueltos en seducción, siempre terminaban en engaño y dolor. Los sacerdotes babilónicos, los que observaban las estrellas y leían los augurios, sabían que Lilith tenía un poder especial. Ella estaba entre el mundo de los dioses y el mundo de los humanos, y su influencia podía ser tanto una bendición como una maldición. Con el tiempo, el nombre de Lilith empezó a susurrarse no solo en los templos, sino también en hogares y tabernas, donde la gente hablaba de su belleza inmortal y su poder incontrolable. Pero ella era más que eso. Lilith representaba el lado salvaje de la naturaleza humana, el que no podía ser domesticado. Cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia, tomados prisioneros de ese gran imperio, no solo trajeron consigo su cultura y sus creencias, también absorbieron las historias de la tierra donde ahora vivían. Y así fue como Lilith, que hasta entonces era una diosa local, empezó a adquirir una nueva identidad. En la imaginación de los judíos exiliados, ya no era vista como una diosa respetada, sino más bien como una amenaza. En las tierras de sus antepasados, Lilith se había convertido en una figura oscura, rodeada de miedo y superstición. Ahora, en su exilio, los judíos la veían como un enemigo, una entidad que acechaba en la noche y atacaba a los más vulnerables: niños, mujeres embarazadas e incluso hombres que dormían solos. Era como si Lilith, al ser reinterpretada por esta nueva cultura, perdiera su divinidad y se transformara en algo mucho más peligroso, un demonio que traía desorden y terror. Esta transformación fue rápida pero profunda. Lilith pasó de diosa a demonio en cuestión de generaciones. Para los babilonios, todavía era respetada como una entidad lunar poderosa e independiente. Pero para los judíos exiliados, se había convertido en un símbolo del caos, una fuerza destructiva contra la que había que luchar. Así Lilith ascendió, no solo como figura divina, sino también como el terror de las noches oscuras. ¿Y ya habías hablado de esta historia? Deja un comentario sobre lo que ya sabías sobre la historia de Lilith, o si no lo sabías, cuéntanos lo que piensas. La primera rebelión. La historia de Lilith es como una llama que nunca se apaga y siempre resurge a través de los siglos. Mucho después de su ascenso en las tierras de Babilonia, surgiría una nueva versión de su origen, que revelaría un lado aún más profundo e intrigante de esta enigmática figura. Durante la Edad Media, un texto antiguo llamado Alfabeto de Ben Sira sacó a la luz una perspectiva revolucionaria sobre Lilith, afirmando que ella era, de hecho, la primera mujer creada por Dios. Antes de Eva, antes de la serpiente, antes de la caída del hombre. Imagínese el escenario. En el principio, Dios crea a Adán, moldeado del polvo de la tierra. Un ser fuerte, consciente y solitario. Pero Dios, en su infinita sabiduría, se da cuenta de que no es bueno que el hombre esté solo. Luego, moldea a Lilith, también del polvo de la tierra,
exactamente de la misma materia que Adán. No vino de su costilla, no era parte de él. Lilith era entera, completa y igual a él. Ambos fueron formados juntos, ambos con la misma esencia divina, y eso era lo que Dios quería, una asociación. Por un momento, el Edén floreció en armonía. Pero pronto se acercó el primer conflicto. En su primera unión íntima sucede algo inesperado. Lilith, en su esencia fuerte e independiente, se niega a someterse a Adán. Durante el acto, ella insiste en que no debería estar por debajo de él, que no debería ser tratada como inferior. Para ella, el acto de amor debe ser un reflejo de la igualdad que ambos tuvieron desde el momento de la creación. Adán, sin embargo, vio las cosas de otra manera. Creía que, como hombre, él debía liderar y que Lilith debía aceptar su papel sumiso. Este fue el momento en que Lilith decidió que no se sometería a la voluntad de Adán. Ella no aceptaría que la menospreciaran, ni en una relación física ni en ningún otro aspecto de sus vidas. Su negativa fue un acto de pura rebelión, un grito de libertad e igualdad. Adán, frustrado y furioso, sintió que su autoridad era desafiada. No podía entender cómo Lilith, su compañera, podía negarse a seguir sus órdenes. Enfurecido, Adán apeló directamente a Dios. Suplicó que Lilith fuera castigada por su desobediencia. Y fue en ese momento que Lilith tomó la decisión más audaz de su vida. En lugar de inclinarse ante la voluntad de Adán y aceptar la sumisión, hizo lo impensable. Pronunció en vano el sagrado nombre de Dios, acto considerado una grave transgresión. Al hacerlo, Lilith se liberó completamente de las ataduras del Edén. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció y voló hacia un destino desconocido. Lilith eligió su libertad antes que la sumisión, incluso si eso significaba abandonar el paraíso. Adán, ahora solo, sintió el vacío de su compañero ausente. Le rogó a Dios que trajera a Lilith de regreso, para restaurar el orden original. Pero Lilith ya había tomado su decisión. Y esa elección no sería revertida. Ella no se sometió a Adán y su huida representó algo mucho más grande. El primer acto de independencia femenina, el rechazo de una vida de sumisión. El destino de Lilith. Después de que Lilith huye del jardín del Edén, Adán, ahora solo, clama a Dios pidiendo ayuda. No puede soportar la ausencia de su primera compañera y le ruega que regrese. En respuesta a la petición de Adán, Dios decide intervenir y envía 3 ángeles a buscar a Lilith. Son poderosos y tienen una misión clara: traer a Lilith de regreso al Edén, donde, en teoría, debería estar al lado de Adán. Los ángeles parten en su busca y, tras un largo viaje, la encuentran en una tierra desolada, cerca de las orillas del Mar Rojo. Este lugar, árido y aislado, es un reflejo de la nueva realidad de Lilith. Ya no es la misma mujer que dejó el Edén. Su rostro ahora muestra una mezcla de tristeza y odio. Lilith había encontrado una nueva vida lejos del paraíso, una vida marcada por la oscuridad, pero también por la libertad. Cuando los ángeles la encuentran, le ordenan a Lilith que regrese al Edén, pero ella se niega categóricamente. Para ella, regresar significaría más que simplemente regresar a un lugar físico, significaría aceptar nuevamente la sumisión que tanto rechazó. Lilith estaba decidida a no ceder, ni siquiera ante el poder de los ángeles. Su decisión ya estaba tomada, y preferiría sufrir las consecuencias de su desobediencia antes que someterse nuevamente. Esta negativa enfurece a los ángeles, y la condenan por su desobediencia. Su castigo es severo. Lilith sería condenada a perder 100 hijos al día. Imagínese el peso de esta maldición. Cada día que pasaba, 100 de sus hijos, seres que ella generaría en las sombras, morirían. El dolor de esta pérdida diaria sería insoportable, pero Lilith, aún así, no retrocedió. Aceptó su destino, abrazando el dolor y la oscuridad que ahora eran parte de su existencia. Con el paso del tiempo, Lilith se transformó. La mujer que una vez había reclamado su libertad ahora se convirtió en una figura aún más oscura. Su dolor y tristeza la moldearon, transformándola en algo muy diferente de su creación original. Lilith comenzó a vagar por los márgenes del mundo humano, entrelazándose con el mundo de los mortales, trayendo consigo un aura de peligro y desesperación. Se convertiría en un ser asociado a las fuerzas oscuras, una figura que muchos temían y evitaban. Mientras Lilith vagaba por el mundo, Adán permaneció en el Edén, solo y abatido. Dios, al ver la tristeza de Adán, decide crearle un nuevo compañero. Esta vez, él no moldearía a la mujer con el mismo polvo que creó a Adán y Lilith. No. Dios decide crear a Eva a partir de una parte del propio cuerpo de Adán, de su costilla, simbolizando que ella sería una compañera, pero también una extensión de él. A diferencia de Lilith, Eva nació destinada a ser la compañera ideal de Adán, moldeada para adaptarse a su papel en el paraíso.
la nueva armonía entre Adán y Eva, sin embargo, no pasó desapercibida para Lilith. Lilith, que observaba desde las sombras, sintió una mezcla de ira y celos. Había perdido su lugar, su condición de primera mujer, y veía en Eva a la nueva elegida, la que ahora disfrutaba de todo lo que Lilith había abandonado. En algunas versiones de la leyenda, los celos de Lilith se convierten en una venganza silenciosa y letal. Se dice que regresa al Edén disfrazada, tomando la forma de una serpiente. Con astucia y malicia, se acerca a Eva y, con palabras seductoras, la convence de comer el fruto prohibido, sellando el destino de Adán y Eva y provocando la caída de la humanidad. Ups, me di cuenta que aún no has dejado un me gusta en este vídeo. Esto es muy importante para nosotros. La verdad detrás de la leyenda. Ahora que conocemos la historia de Lilith, de su creación, rebelión y transformación en una figura oscura, surge una pregunta importante. ¿Es cierta esta historia? ¿Fue realmente Lilith la primera esposa de Adán? ¿O todo esto es solo una leyenda creada a lo largo de los siglos? Muchos estudiosos creen que la narrativa de Lilith, tal como la conocemos hoy, estuvo fuertemente influenciada por las mitologías antiguas, especialmente en la Edad Media. En estas versiones, Lilith es retratada como una figura compleja, vinculada a fuerzas oscuras y misteriosas. Incluso hay textos que sugieren que, tras su fuga del Edén, se habría convertido en la esposa de Lucifer o Samael, otro ser oscuro y poderoso. En estas versiones, Lilith deja de ser solo una mujer rebelde y se transforma en una figura demoníaca, asociada a la oscuridad y el caos. Pero cuando volvemos a las Sagradas Escrituras, encontramos algo diferente. La Biblia, en su texto original, no menciona a Lilith como la primera esposa de Adán. De hecho, el relato bíblico es claro acerca de la creación de Eva a partir de la costilla de Adán y no hace ninguna referencia a una mujer anterior a ella. Entonces, ¿de dónde viene esta leyenda? Algunos creen que la historia de Lilith puede haber sido una interpretación tardía de Génesis 1 y 27. En este versículo leemos: Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Para algunos estudiosos, este pasaje podría ser una referencia a la creación de Lilith, ya que Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo, sin mencionar que la mujer fue hecha a partir de una parte del hombre. Sin embargo, esta interpretación está rodeada de incertidumbres. Génesis 1 habla de la creación del mundo de manera amplia y general, mientras que el capítulo 2 entra en detalles sobre la creación específica de Adán y Eva. La confusión surge porque el texto bíblico de Génesis 1 menciona la creación del hombre y la mujer sin especificar nombres. Esto ha llevado a algunos a especular que Lilith podría ser la mujer creada en este momento, pero es importante señalar que Génesis capítulo 2 aclara que Dios hizo a Eva para que fuera la compañera de Adán, y ella se describe claramente como la primera y única esposa de Adán. El relato bíblico. Otro punto intrigante en la leyenda de Lilith es su asociación con la serpiente que engañó a Eva en el jardín del Edén. En algunas versiones de la historia, Lilith, vencida por los celos y el rencor, habría regresado al Edén disfrazada de serpiente para engañar a Eva y provocar la caída de la humanidad. Esta versión añade una capa de misterio a la figura de Lilith, transformándola en una antagonista que se opone al plan divino. Sin embargo, esta idea tampoco se sostiene cuando miramos de cerca la Biblia. En el libro de Apocalipsis 12:9, la serpiente del Edén se identifica claramente como el diablo, Satanás, y no como Lilith. Estas discrepancias plantean dudas sobre la autenticidad de la leyenda de Lilith y nos hacen cuestionar hasta qué punto ha sido moldeada por influencias culturales y mitológicas a lo largo de los siglos. La figura de Lilith, que emerge en textos místicos y folclóricos, parece haber estado influenciada por antiguas tradiciones sumerias y babilónicas, donde ya existían deidades femeninas vinculadas a la fertilidad y la destrucción. Poco a poco, estas tradiciones se fueron mezclando con los mitos judíos y cristianos, dando lugar a la Lilith que conocemos hoy. Lo cierto es que la historia de Lilith, como leyenda, trasciende la Biblia. Su trayectoria estuvo marcada por diferentes culturas y épocas, siendo reimaginada en cada contexto en el que apareció. Ya sea como figura demoníaca o como diosa, Lilith se ha convertido en un poderoso símbolo de la rebelión femenina, de la lucha por la libertad, pero también de las consecuencias de esa elección. Aunque la Santa Biblia no ofrece ningún respaldo a la idea de Lilith como la primera esposa de Adán o como la serpiente del Edén, su leyenda continúa fascinando e intrigando hasta el día de hoy. Lilith se ha convertido en una figura atemporal, una mezcla de mito y misterio, cuyos orígenes nos llevan a reflexionar sobre cuestiones de igualdad, poder e independencia, temas que siguen vigentes en todas las épocas. La sombra de Lilith en la Biblia. Cuando miramos la historia de Lilith a través del lente de las Escrituras, la verdad es que su nombre aparece de una manera sorprendentemente discreta. En la Biblia, la única mención de Lilith ocurre en Isaías 34:14, pero el contexto de este pasaje es muy diferente de lo que muchos imaginan.
Dirijamos nuestra mirada a este versículo y comprendamos lo que realmente nos dice. El profeta Isaías está describiendo una escena de desolación, donde el juicio de Dios cae sobre la tierra. Pinta un cuadro vívido de un lugar abandonado, un desierto lúgubre donde habitan las fieras. En este escenario árido y aterrador aparecen lobos, hienas y criaturas de la noche. Y aquí es donde, en el hebreo original, aparece el término Lilith. Pero a diferencia de las leyendas que siguieron, el texto no habla de una mujer demoníaca o una diosa vengativa. De hecho, Lilith en este contexto es simplemente una referencia a una criatura nocturna. Una bestia salvaje, tal vez un búho o algún otro animal que deambula por el desierto de noche. Este es un detalle importante. La palabra Lilith, en este versículo, se refiere más a una criatura misteriosa que ronda la noche que a una figura femenina específica. Con el tiempo, a medida que crecieron las leyendas y mitos sobre Lilith, esta simple palabra, Lilith, se asoció con un personaje mucho más complejo y poderoso de lo que sugería el texto original. Sin embargo, es fascinante cómo la imaginación humana tomó esta única palabra y la transformó en algo tan grande y temido. Lilith, un personaje que atraviesa diferentes culturas y mitologías, tomó forma y se hizo cada vez más fuerte en el folclore, especialmente en las tradiciones judías y místicas. A lo largo de los siglos, su figura fue reinterpretada y reinventada, adquiriendo proporciones que iban mucho más allá de lo que Isaías originalmente quería transmitir. De una simple criatura de la noche, Lilith pasó a ser un símbolo de resistencia y rebelión, especialmente cuando su leyenda estaba ligada a la idea de que ella fue la primera esposa de Adán, creada al mismo tiempo y a partir del mismo material. Este símbolo de Lilith, sin embargo, también fue moldeado por las necesidades culturales de cada época. En la Edad Media, por ejemplo, Lilith se convirtió en un ícono de todo lo que se temía, asociado con los demonios, la traición y la destrucción de hogares. Pero al mismo tiempo, su historia también fue reinterpretada como una lucha contra la sumisión femenina. Lilith se niega a obedecer, a inclinarse ante Adán, y es por este coraje que paga un alto precio, siendo exiliada y demonizada. Pero para muchos, ese mismo acto de desafío la convirtió en un símbolo de fuerza. Hoy en día, la figura de Lilith ha trascendido aún más el campo del misticismo y ha entrado en el discurso cultural moderno, asociándose a temas de libertad e igualdad de género. Muchos la ven como una figura de resistencia, alguien que, en su rebelión, se negó a aceptar la sumisión que se le impuso. Para muchos movimientos feministas, Lilith se ha convertido en un ícono, representando la lucha contra la opresión y la búsqueda de la igualdad. Sin embargo, debemos recordar que, bíblicamente hablando, Lilith no es mencionada como figura central. La única referencia está en Isaías, y como hemos visto, se refiere a una criatura de la noche, no a una mujer ni a un demonio. El resto de su historia se construyó a lo largo de siglos, una combinación de mitos antiguos e interpretaciones culturales. En definitiva, la Lilith que aparece en la Biblia, en el libro de Isaías, es una sombra lejana del personaje que se creó en leyendas posteriores. Pero eso no disminuye el poder de su historia, que continúa fascinando e inspirando hasta el día de hoy. Después de todo, es en la fusión entre historia y mito que Lilith se convirtió en un ícono, que simboliza tanto la oscuridad como la lucha por la autonomía. Y así, la sombra de Lilith permanece, caminando entre el desierto de las escrituras y los campos fértiles de la imaginación humana. Bueno, llegamos al final de esta historia sobre Lilith. Pero primero me di cuenta de que aún no has dejado un me gusta en este vídeo. Esto es muy importante para que YouTube siga promocionando nuestro contenido, para que podamos seguir trayendo más historias bíblicas. Entonces deja tu me gusta en este vídeo, es gratis. Gracias. Desmitificando a Lilith. La verdad, según la Biblia, es bastante diferente. El libro del Génesis nos enseña que Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran socios, para que se apoyaran mutuamente, no para que compitieran. Puede que Lilith se haya convertido en un icono, pero su historia sigue siendo, esencialmente, una leyenda. Vea los puntos principales para desmitificar a Lilith. Génesis nunca menciona a Lilith como la primera esposa de Adán. Génesis 1 y 27 habla de la creación del hombre y la mujer, mientras que el capítulo 2 detalla la creación de Adán y Eva. La serpiente que engañó a Eva fue el diablo, no Lilith, Apocalipsis 12, 9. El nombre de Eva solo aparece después del pecado, en Génesis 3 y 20. Isaías 34, 14 habla de criaturas nocturnas y animales salvajes, no de demonios o figuras mitológicas como Lilith. Lilith, después de todo, es un misterio que se ha extendido a lo largo de los siglos, inspirando historias, debates e incluso movimientos culturales. Aunque su figura ha sido moldeada por diferentes narrativas, la verdadera Lilith sigue siendo una sombra enigmática, perdida entre el mito y la realidad. Entonces, ¿qué te pareció esta historia?
Así que no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para seguir más aventuras como esta. Todavía tenemos muchas más historias bíblicas para explorar juntos. Prepárese para descubrimientos más fascinantes en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!